Este es el Nissan Juke Nismo RS 2017 y es absolutamente extraño. El peculiar crossover Nissan Juke no necesitaba una versión de alto rendimiento, pero Nissan le dio dos. Estaba el Juke Nismo normal, con algunas mejoras en el rendimiento, y luego estaba el Juke Nismo RS, con aún más mejoras y más potencia. No tengo ni idea de por qué existe este coche y hoy voy a revisarlo y mostrarte todos sus detalles y características. Muy bien, es hora de los detalles y características del Nissan Juke Nismo RS, comenzando con lo básico. El Nissan Juke era un crossover pequeño que siempre fue raro, extraño y peculiar. Su diseño era, bueno, interesante, podríamos decir, si queremos ser amables. Definitivamente era inusual y llamativo. Era un competidor del Kia Soul, del Toyota CHR y del Jeep Renegade, una especie de crossover pequeño para personas que querían algo un poco más interesante y diferente que el típico y aburrido Subaru Crosstrek o Honda HR-V. Nissan vendió el Juke en Estados Unidos desde el 2011 hasta el 2017 y luego fue reemplazado por el nuevo Nissan Kicks, un crossover pequeño, algo más aburrido y monótono. Supongo que después del Juke quisieron alejarse de lo extravagante. Todos los modelos del Juke estaban impulsados por un pequeño motor de 4 cilindros turboalimentado. En los modelos base generaba 188 caballos y podía tener tracción delantera o en las 4 ruedas. Inexplicablemente, Nissan decidió hacer una versión de alto rendimiento del Juke con el Nismo, que agregaba suspensión deportiva, asientos deportivos y un kit de carrocería con un aspecto más agresivo. Se suponía que ahí terminaban las versiones deportivas del Juke, pero estábamos equivocados, porque luego Nissan nos dio esto: el Juke Nismo RS. Este modelo usa el mismo motor turbo de 4 cilindros del Juke normal, pero con una potencia aumentada a 215 caballos. Son unos 30 caballos más que el modelo estándar, una cifra bastante respetable para un vehículo de este tamaño. El Juke Nismo RS podía tener tracción delantera o en las 4 ruedas, con transmisión manual o automática. Además de la potencia extra, incluía un diferencial de deslizamiento limitado y neumáticos de alto rendimiento para verano. Se lo tomaron en serio con el rendimiento del Nismo RS. De hecho, su tiempo de 0 a 100 estaba en el rango de los 6 segundos, lo cual es bastante bueno para un crossover pequeño de mediados de los 2000. Para un crossover pequeño en general, estaba bastante más preparado para el rendimiento en comparación con el Juke normal y aburrido. Así que hablemos de todas las cosas que hacían que el RS fuera un RS. Ya mencioné la potencia extra y algunos de los cambios mecánicos, como la suspensión deportiva, que realmente le daba una sensación más dinámica, pero también hubo muchas mejoras estéticas para diferenciarlo del Juke estándar. En los laterales puedes ver los faldones, que son más bajos y ensanchados para resaltar la deportividad del coche. También tiene ruedas más grandes y agresivas en comparación con el Juke normal. Si nos movemos hacia la parte trasera, verás un difusor bastante agresivo, del tipo que normalmente se ve en coches deportivos, no en un crossover compacto que intentaron hacer más deportivo, pero aquí lo tienes. También hay un gran escape aquí atrás, como puedes ver, para manejar esos 215 caballos. En la parte delantera tiene un deflector de aire más bajo y agresivo que el del modelo estándar, nuevamente para enfatizar su deportividad. Y luego están los emblemas, puedes ver la insignia Nismo RS en la parrilla frontal y también en la parte trasera. Además, la O en Nismo está en rojo. Supongo que eso es una referencia a la bandera de Japón con el círculo rojo en el centro, pero sea lo que sea, el rojo es un tema recurrente tanto en el exterior como en el interior del coche. Además de la O roja en el emblema, también tiene las carcasas de los espejos en rojo para diferenciar el RS de otros modelos, así como las pinzas de freno rojas que le daban un aspecto más deportivo en la parte delantera y trasera y, por cierto, también cuenta con una delgada línea roja que recorre todo el coche. En los laterales, como puedes ver, pero también en la parte delantera y en la trasera. Esta línea roja delgada enfatiza los detalles aerodinámicos del coche y nos recuerda que no estamos ante un Juke normal y aburrido, sino ante el RS. Ahora bien, todas estas mejoras del RS se sumaban al diseño habitual del Juke normal, que, como mencioné antes, era interesante por decirlo de alguna manera.
Las partes más inusuales eran, por un lado, las luces traseras, con una forma bastante extraña, muy distintiva y definitivamente diferente a los de otros crossover, pero sin duda el elemento de diseño más extraño del Juke estaba en la parte delantera, con la distribución de sus faros. Las luces delanteras de este coche están divididas en 3 zonas separadas a cada lado. En la parte inferior tiene una luz horizontal, como puedes ver. En el centro hay una luz circular, y en la parte superior una luz adicional con una carcasa de forma extraña que se extiende casi hasta el parabrisas desde la esquina delantera del coche. Es una disposición de luces absolutamente extraña. Curiosamente, los faros principales y las luces altas están integrados en el círculo central. La parte superior solo se usa para la luz de circulación diurna y la luz intermitente, que parpadea muy atrás, casi hasta la mitad del capó. Es un diseño frontal muy peculiar y, sin duda, hizo que el Juke fuera distintivo. Cuando salió a la venta, mucha gente hablaba de él. Hubo muchas discusiones sobre su aspecto, algunas críticas, algunos elogios. Algunas personas pensaban que añadía un poco de emoción a un segmento del mercado bastante aburrido y lo hacía, pero al final Nissan lo desechó y lo reemplazó con el Kicks. Después de este modelo, decidieron que no querían lidiar con controversias en el mercado de los crossovers pequeños, y el Juke solo tuvo una generación en Norteamérica. En el interior, el Juke normal no era particularmente emocionante, distintivo o inusual, en comparación con su diseño tan peculiar por fuera. Pero el modelo Nismo definitivamente agregó algunas mejoras interesantes respecto al Juke normal. La más obvia y notable son los asientos. Aquí los puedes ver. Estos son los asientos deportivos Nismo bastante agresivos. Son asientos Recaro, como puedes ver por el logo de Recaro y Nismo en ellos. Incluso tienen agujeros para un arnés de carreras, por si quieres instalar uno en tu pequeño crossover Nissan. El centro del asiento está tapizado en alcantara con detalles en rojo en el exterior y costuras rojas por toda la superficie. Lo realmente impresionante de estos asientos es lo pronunciados que son sus refuerzos laterales. Los refuerzos suben bastante en los lados y no son solo piezas firmes de cuero, tienen un panel rígido de plástico que los mantiene en su lugar para asegurarse de que no te muevas mientras estás en un día en la pista con tu Nissan Juke. El inconveniente de estos refuerzos es que entrar y salir del coche es bastante complicado. Cada vez que subes y bajas, el proceso es algo incómodo, pero una vez que estás dentro, estos asientos deportivos, un poco exagerados para el Juke RS, te mantienen completamente sujeto. Pero más allá de los asientos deportivos, había solo algunas pistas en el interior que te indicaban que estabas en un modelo Nismo. Pero algunas mejoras eran importantes. Por ejemplo, la alfombrilla tiene la inscripción Nismo, un pequeño detalle agradable, y también hay una insignia Nismo encima de la palanca de cambios en la consola central. Además de eso, hay algunos acabados en alcantara, como en la parte superior del cuadro de instrumentos, con costuras rojas de buen aspecto. El volante también tiene alcantara en los costados, costuras rojas, y una marca roja en el centro, nuevamente para ayudarte en la pista de carreras. Además de todo eso, hay algunos detalles con apariencia deportiva en la consola central y alrededor de la palanca de cambios. Ese mismo acabado también se encuentra en las levas del volante que te permiten hacer cambios rápidos al salir de una curva. Otra mejora del RS eran los propios indicadores del cuadro de instrumentos. El tacómetro es rojo, porque el rojo es deportivo y tiene la inscripción Nismo. El velocímetro, en el otro lado, probablemente es similar al Juke estándar, pero lleva una marca RS en el centro, recordándote lo especial que es tu Juke. Ahora bien, más allá de las mejoras Nismo, el Juke tenía algunas peculiaridades en su interior y sin duda la más extraña de todas era el sistema de climatización. Si miras los controles del aire acondicionado, hay muchos botones bastante grandes y una pantalla para el clima, lo cual parece un poco innecesario, aunque debo admitir que me gusta la animación que aparece en la pantalla cuando subes la velocidad del ventilador. A medida que subes la velocidad, la animación ocupa más y más espacio en la pantalla, lo cual es bastante gracioso. Es el control del clima y parece sencillo, supongo, pero luego hay un botón encima del control del clima que dice de modo. Si lo presionas, toda la pantalla del sistema de climatización desaparece, cambia para convertirse en una pantalla de información del modo de conducción y del conductor. Un medidor de fuerzas G puede aparecer en esta pantalla central y todos los botones ahora tienen nuevas etiquetas. Puedes ajustar tu modo de conducción, obtener más información del vehículo y los diales ahora hacen cosas nuevas que cambian lo que se muestra en la pantalla. Puedes alternar entre el modo del clima y el modo de conducción y ver ambos.
Es interesante que reutilizaran los controles y la pantalla del clima para algo completamente diferente. No verás algo así en prácticamente ningún otro coche y es curioso de ver. Hablando de pantallas y controles inusuales en la consola central, una característica bastante interesante del Juke Nismo RS es que tiene una cámara de vista superior, así que cuando cambias a reversa obtienes una cámara de retroceso, pero también una vista superior. Y como puedes ver, es la vista superior más pequeña en la historia del mundo. No puedo imaginar que realmente puedas ver algo ahí que sea útil, pero ahí está por si acaso. Este debió haber sido uno de los coches más baratos de su época en ofrecer una cámara de vista superior, pero, de nuevo, no es particularmente útil. Otro detalle interesante en el interior, a la izquierda del volante, cerca del área del conductor, hay un interruptor para abrir la tapa del combustible, como puedes ver, y justo al lado hay otro interruptor para abrir el capó. Mismo tamaño, misma ubicación y prácticamente el mismo tacto. Los hicieron iguales para que los puedas sentir, pero aún así es bastante molesto cuando intentas abrir la tapa del combustible y accidentalmente abres el capó. Uno pensaría que lo habrían colocado en lugares más distintos. En esta misma zona hay otro interruptor bastante inusual, el de la tracción en las 4 ruedas. Este Nismo RS tiene tracción en las 4 ruedas, pero tienes que activarla manualmente. Puedes ver que el interruptor está en 2WD. Pero puedes cambiarlo a uno de los 2 modos de tracción en las 4 ruedas. Esto va en contra de prácticamente todos los demás coches con tracción en las 4 ruedas que generalmente funcionan con tracción delantera o trasera hasta que detectan deslizamiento y activan automáticamente la tracción en las 4 ruedas. Aquí tienes que decirle al sistema que puede activarse si es necesario, una decisión ciertamente extraña para el Nismo RS, pero de nuevo, este es un coche inusual. Otra parte bastante peculiar del interior es la ubicación del botón de las luces de emergencia. Está justo en el centro del tablero, como si todo el diseño del tablero estuviera dirigido hacia este botón en el medio que activa las luces de emergencia. Es casi como si se hubieran olvidado de ellas y luego hubieran tenido que encontrar un lugar donde ponerlas. Así que moldearon un trozo de plástico solo para eso. Es raro que este botón sea el punto focal del tablero, pero es un coche raro. Pasemos a la parte trasera del Juke Nismo RS que, bueno, seamos honestos, es bastante pequeña. En realidad no es tan reducida como esperaba, considerando lo subcompacto que es este coche, pero sigue siendo bastante ajustada como era de esperarse. Curiosamente, los enormes asientos deportivos delanteros no ocupan tanto espacio en la parte trasera. Hicieron un buen trabajo gestionando el tamaño del asiento para que no invadiera demasiado el espacio para las piernas de los pasajeros traseros. Lo que realmente limita el espacio es simplemente el tamaño general del coche. En la parte trasera prácticamente no hay comodidades, no tienes controles del clima, ni puertos de carga, ni siquiera salidas de aire acondicionado, tampoco hay un reposabrazos central para mayor comodidad. Nissan al menos añadió una tapicería tipo Alcantara en los asientos traseros, lo que aporta un poco de la sensación deportiva del Nismo RS a la parte trasera del coche. Y puedes ver que hay costuras en contraste de color rojo en todo el interior, lo que añade un bonito detalle deportivo en la parte trasera. Es agradable ver que Nissan no escatimó por completo en los asientos traseros después de invertir mucho en los delanteros. Dicho esto, sí hubo algunos recortes en la parte trasera. En el panel de la puerta delantera hay una pieza de Alcantara para enfatizar el aspecto deportivo, pero esto no se trasladó a la puerta trasera. En su lugar, solo obtienes plástico barato. Sin embargo, intentaron hacer que se viera genial y deportivo. En cuanto a lo peculiar, probablemente lo más raro de la parte trasera es la forma en que se accede. La manija de la puerta no está en la carrocería como podrías esperar, sino ubicada verticalmente junto a la ventana trasera. Es algo inusual, aunque ha sido un elemento de diseño característico de Nissan en varios de sus SUV a lo largo de los años, y decidieron incluirlo también en el Juke. Finalmente pasemos a la zona de carga del Juke. Abres la cajuela con un pequeño botón de goma. La puerta trasera es manual y al abrirla puedes ver que tiene una alfombrilla con el logo Nismo, enfatizando la deportividad incluso cuando estás cargando equipaje, aunque sinceramente parece que simplemente agregaron la alfombrilla Nismo sobre la alfombrilla normal del maletero en lugar de diseñar algo nuevo, probablemente una solución más económica. No hay nada particularmente llamativo en el área de carga, aunque, para ser honestos, es bastante grande de lo que me esperaba dado el tamaño compacto del coche. Hay un espacio de almacenamiento tipo hatchback bastante decente aquí atrás, lo que le da un poco de ese estilo de Hot Hatch
con buena practicidad. Sin embargo, no hay espacio de almacenamiento adicional bajo el suelo del maletero, ya que ahí se encuentra la llanta de repuesto, pero sin levantar la base, aún cuentas con una cantidad de almacenamiento bastante razonable. Pero bueno, lo que más me interesa a mí es ver cómo se maneja esta versión de alto rendimiento del Nissan Juke. Así que pongámonos al volante y llevémoslo a la carretera. Muy bien, conduciendo el Juke Nismo RS. Recuerdo cuando salió este coche y recuerdo haber pensado que el Juke en sí era raro. Y luego apareció el Juke Nismo y fue como... eso es raro. No tenía más potencia, pero estaba más bajo, tenía faldones y suspensión deportiva, así que fue como... Y luego sacaron el RS. Y ya de por sí era algo extraño, pero decidieron llevarlo aún más lejos. Pensaron, vamos a hacer el RS y darle más potencia, y lo hicieron. Y sí, lamentablemente este ejemplar en particular tiene transmisión automática CVT, aunque es cambiable. Puedes ponerlo en modo manual, así que si no te gusta lidiar con eso, puedes sentir que estás cambiando de marcha. No es lo mejor, pero bueno, había una versión manual del coche, pero prácticamente no existe. Hay tan pocos de ellos que encontrarlos es como encontrar una aguja en un pajar. El Juke Nismo ya era raro, el RS aún más, pero el Nismo RS manual, eso es casi imposible de ver. Así que me conformé con esta versión de ultra alto rendimiento del Nissan Juke. Lo primero que noto con los asientos es que son increíblemente ajustados, son del tipo de asientos deportivos serios que esperarías de ver en un coche de alto rendimiento. Están diseñados para un manejo deportivo serio. Y por más genial que sea, no es precisamente un coche de carreras. Lo siguiente que noto es la calidad de la conducción, que es bastante dura. Tiene suspensión deportiva diseñada para hacerlo divertido de manejar, pero el resultado es un viaje bastante rígido. Y por más genial que sea el Juke Nismo RS, no es precisamente un coche de carreras. Sin embargo, al tomar una curva... ¡Woohoo! La suspensión es decente, en realidad mantiene el chasis más estable de lo que esperaría en un Nissan Juke. Y lo más importante, la aceleración es también muy buena. Siempre he dicho que los entusiastas del automovilismo odian las transmisiones CVT, porque son monótonas, pero en realidad son la mejor transmisión para un coche de alto rendimiento, porque siempre te mantienen en la banda de potencia, no tienes que preocuparte por los cambios de marcha y la pérdida de potencia, siempre puedes permanecer en un punto óptimo, y cuando realmente lo piensas es algo bueno. Y en este caso funciona bastante bien, la aceleración es completamente lineal, y de hecho el coche es rápido. Se siente como un Subaru WRX, lo cual tiene sentido porque no está tan lejos del WRX en términos de potencia general, al menos el de esa época. Este tiene 215 caballos, y ese tiene 220, 230 quizás. Y honestamente, por tonto que sea, el CVT da resultado. El coche acelera, se mantiene ahí y la aceleración continúa. El ruido del motor sigue y realmente sientes que estás avanzando. Diría que la aceleración es una característica bastante decente del coche, lo cual es una sorpresa tanto para mí como para cualquiera que mire un Nissan Juke y no espere eso. Y la gran decepción aquí es, sin duda, que es un coche de tracción delantera y la dirección es bastante ligera, a pesar del hecho, claro, de que la suspensión deportiva agudiza la conducción y también reduce el balanceo de la carrocería en curvas reales. La dirección es bastante ligera. Y con tracción delantera, el coche está un poco luchando contra sí mismo cuando vas por una curva muy pronunciada. Se puede sentir una ligereza en la parte delantera que no es realmente lo que buscas, no es algo positivo. Hay una cantidad sorprendente de patinaje de ruedas cuando vas muy rápido en una curva. Al final del día, es una cantidad decente de potencia a través de esas ruedas delanteras. Y aunque este ejemplo en particular es de tracción total, tal vez el sistema tarde un poco en activarse. Estoy obteniendo mucho patinaje de ruedas en la parte delantera y un poco de incertidumbre al girar el volante, como si estuviera luchando un poco contra el coche en la parte delantera. Un buen sistema de tracción total en un coche de alto rendimiento debería poder gestionar todo eso. Un poco mejor. Hay algo de patinaje de ruedas, pero es predecible y de nuevo se mantiene en la banda de potencia. Hicieron buen trabajo controlando el chasis, pero no lo llamaría perfecto. No obstante, al ir por una curva en realidad hace un buen trabajo manteniéndose plano y siendo predecible. Es cuando empiezas a acelerar saliendo de una curva que obtienes el patinaje de ruedas y ese toque steer que hace que el coche se sienta un poco más frenético, rápido, sin embargo, y mucho más rápido de lo que me esperaba, la verdad.
Cuando escuchas CVT, 215 caballos, no suena tan fuerte, pero es un vehículo pequeño y el CVT hace un buen trabajo manteniendo la banda de potencia y simplemente continuando la aceleración. Es un coche divertido, honestamente, y siempre sentí lo mismo con el Juke normal, pero este lleva las cosas un paso más allá y lo hace más interesante y disfrutable de una manera divertida y emocionante. Así que me gusta, es un buen coche, es un coche genial y emocionante de conducir. Y así es el Nissan Juke Nismo RS 2017. Pasé todo el día con este coche y no estoy ni un poco más cerca de entender su existencia, pero es raro y extraño de la manera más maravillosa posible y puedes comprarlo en Cars and Bits. De todos modos, ahora es la hora de la puntuación. Y la puntuación es de 47 de 100, lo que coloca al Juke Nismo RS frente a algunos coches similares, aunque este es tan raro que no estoy seguro de que realmente tenga competidores cercanos. El Juke Nismo RS es algo rápido, pero no extremadamente rápido. Es más raro que cool. Se maneja bien, pero no es un coche deportivo. Es solo una cosa muy rara que ni siquiera debería existir. No obstante, me alegra que exista el extraño Juke hecho aún más raro con un modelo de alto rendimiento.